Hello guys, welcome back to a new video about pronunciation tips with Teacher Natalia. I am Teacher Natalia y hoy vengo con este nuevo video, ¿sí? Vamos a seguir enfocados en la pronunciación, pero esta vez vamos a enfocarnos en la fonética del inglés, ¿sí? En el video pasado yo les hablaba de unos tips para que ustedes puedan mejorar esa pronunciación. Pues ahora aprendiendo un poquito más de fonética, pues vamos a ser aún mucho mejores. Entonces, para poder hablar de fonética del inglés tenemos que saber qué es la fonética. Entonces vamos a decir que la fonética se entiende por el estudio de los sonidos al hablar y cómo son hechos, transmitidos y escuchados, ¿sí? Entonces se refiere también a la conexión que hay entre las letras escritas y el sonido de las palabras. ¿Para qué te va a servir la fonética? La fonética te va a servir cuando quieras saber cómo se lee una palabra y cómo escribirla, lo cual hará que la gente pueda entenderte con mayor facilidad y que tú lo comprendas sin mayor esfuerzo, ¿sí? Veamos algunos elementos que son clave a la hora de aprender un inglés básico y que tal vez tú hayas aprendido anteriormente y sepas cómo se pronuncia una palabra, pero no sabes por qué. No sabes por qué esa combinación de letras tiene ese sonido, porque aún no has comprendido las reglas. Para eso tendríamos que adentrarnos en un tema principal que viene basado en el International Phonetic Alphabet, ¿cierto? Que en español significa alfabeto fonético internacional. Pero pues ese es un tema algo complejo y lo vamos a dejar para videos posteriores donde yo voy a ir a explicarles de una forma más específica ese alfabeto. Entonces, por ahora les voy a presentar esta pequeña guía con esta serie de palabras para que ustedes se vayan familiarizando con ellas y por ende les resulte mucho más sencillo el pronunciar correctamente y hablar de una mejor manera el inglés. Puede resultar algo confuso al principio, yo sé y yo entiendo, pero si a medida que van escuchando las palabras con su pronunciación, van pronunciándolas ustedes y van mirando el significado, pues todo se va volviendo más natural. Entonces pongan mucha atención y realicen las anotaciones pertinentes. Recuerden que siempre es buena idea tener una guía fonética en inglés disponible para consultar cuando ustedes lo deseen y lo crean necesario. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera regla. La primera regla nos habla de la letra B. Esa va a ser nuestra protagonista y nos dice que la B es silenciosa si viene después de la M al final de una palabra, como aquí tenemos la B al final de la palabra y siempre viene después de una M. Entonces tenemos tres ejemplos. Thumb, que significa pulgar. Tenemos comb, que significa peine o peinar. Y tenemos numb, que significa adormecido. ¿Listo? Vamos con nuestra segunda regla. La segunda regla nos habla de la letra C. Nuestra protagonista es la letra C. Y nos habla de la combinación SC. Entonces nos dice que la C va a ser muda cuando tenemos esa combinación, la combinación SC, como en estos casos, miren, SC, SC. Entonces tenemos la primera palabra, muscle, que significa músculo. Tenemos the second word, la segunda palabra, que significa scent, que significa esencia, ¿sí? La segunda palabra, scent, que significa esencia. Y tenemos la tercera palabra, scene, que significa escena. ¿Listo? Vamos con nuestra tercera regla. En la tercera regla vamos a tener la letra G como protagonista y nos dice que la letra G es muda cuando está seguida de una N. O sea que si después de la G hay una N, la G va a ser muda, como en las siguientes palabras tenemos champán, que significa champaña. Tenemos sign, que significa señal, sign. Y tenemos la palabra design, que significa diseño o diseñar. ¿Listo?
Vamos ahora con nuestra siguiente regla. En esta ocasión tendremos de protagonista a la letra D. Entonces nos dice que la D es muda, en las palabras que nosotros usamos regularmente, ¿sí? En palabras comunes que se usan regularmente, como estas tres que yo tengo acá. Tenemos la D, está acá. En estos casos la D será muda. Ejemplo, handsome, handsome, que significa guapo o atractivo. Tenemos sandwich, sandwich. Recuerden que la D es muda. Nosotros tenemos el error aquí, que hemos traído esa palabra del inglés, la hemos traído a nuestro idioma español y solemos decir sandwich. No, se dice sandwich y la traducción de esa palabra sería emparedado. ¿Listo? Y finalmente tenemos la palabra edge, edge, que significa borde. Muy bien, vamos con nuestra siguiente regla. En la siguiente regla tenemos como protagonista la combinación GH y nos dice que esa combinación se va a pronunciar regularmente como una F. Entonces tenemos estas tres palabras. Tenemos cough, cough, que significa toser. Tenemos la palabra laugh, laugh, que significa reír. Y tenemos la palabra tough, que significa duro o difícil o rudo, tough. ¿Listo? Bueno, vamos con nuestra siguiente regla. Aquí vamos a tener de protagonista la letra H y nos dice que cuando la H está después de la letra W, la H es muda, no se pronuncia. Ejemplo, tenemos la palabra, mire, aquí siempre tenemos una W y luego una H, W y H. Entonces, tenemos la palabra why, que significa ¿por qué? Tenemos la palabra when, que significa ¿cuándo? Y finalmente tenemos la palabra where, que significa ¿dónde? Generalmente estas palabras que yo tengo acá, generalmente las llamamos WH words o palabras WH, porque empiezan con la W y la H. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente combinación. Nos dice que la H va a ser muda cuando está después de las letras C, G o R, ¿sí? En este caso, los ejemplos que yo tengo acá en todas está después de la C, ¿sí? Tenemos chemistry, chemistry, que significa química. Tenemos eco, que significa eco. Y tenemos school, que significa escuela o colegio. Bien, vamos ahora a tener de protagonista a la letra L. Aquí en este caso nuestro protagonista es la letra L y nos dice que es muda, que la letra L es muda si viene después de las vocales A, O y U, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos con la vocal A y un ejemplo con la vocal U. Entonces tenemos talk, no es talk, es talk, que significa hablar. Tenemos could, que significa podría. Y tenemos stalk, que significa acosar, ¿sí? Por eso cuando hay alguien que está mirando su Facebook, que lo mira todos los días, mira las fotos, ¿sí? Dicen que me está stalkeando. Es por eso, me está acosando. Es otra palabra que nosotros hemos extraído del idioma inglés y la hemos querido adentrar a nuestro idioma español. Bueno. Entonces vamos ahorita con nuestra próxima regla. Aquí vamos a tener de protagonista a la letra K. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que la K, cuando está al inicio de una palabra y después tiene la letra N, va a ser muda también. Entonces está al inicio de la palabra y después tengo la letra N, ¿sí? Entonces vamos a mirar, tenemos knife, que significa cuchillo. Tenemos know, que significa saber o conocer, y tenemos knackered, que significa exhausto, knackered. ¿Listo? Entonces, recuerden que esa K ahí va a ser muda completamente. Vamos ahorita con nuestra siguiente regla, next rule, y aquí
vamos a tener de protagonista a la letra N. Entonces dice que la N se vuelve muda si viene después de la M al final de una palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, autumn, que significa otoño, ¿sí? Y tenemos column, que significa columna. Entonces, miren que la pronunciación en ningún momento suena la N, suena por último la M. Autumn, column. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente regla. En esta regla vamos a tener de protagonista a la P y dice que la P no suena si está al comienzo de las palabras con las combinaciones. Entonces, si se dice PS, PN o PT. Si está al inicio de la palabra y tiene esta combinación, por ejemplo, PS, PT y PN, pues la P va a ser muda. Example. Pneumonia, que significa neumonía. Psychology, que significa psicología. Y finalmente tenemos pterodactyl, que significa pterodáctilo, ¿cierto? Bueno, vamos ahora con esta siguiente combinación. Va a ser nuestra protagonista y nos dice que esta combinación usualmente tiene el sonido de la F también, al igual que esta que veíamos acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí estas tres palabras y yo digo elephant, ¿sí? Miren que suena como una F, elefante, telephone, teléfono, and orphan, huérfano, ¿sí? Suena, la PH suena como una F. Vamos con nuestra siguiente regla. Aquí nuestra protagonista va a ser la S y dice que la S es muda antes de la L, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos examples que son island, que significa isla, y isle, que significa isla también. ¿Listo? Las dos palabras significan lo mismo. Entonces recuerden que no vamos a decir Island, sino island. Y no vamos a decir isles, sino air. ¿Listo? Vamos ahora con la siguiente regla, next rule. Y aquí la protagonista va a ser la T. Y dice que la T es silenciosa en algunas palabras comunes como. Entonces, entre esas palabras comunes que nosotros utilizamos en las cuales la pronunciación lleva la T muda, serían castle, miren que no estoy pronunciando la T, castle, que significa castillo, often, que significa a menudo, y ballet, que significa ballet. ¿Listo? El baile pues de ballet. Ahora vamos con nuestra siguiente regla. En esta regla vamos a tener la U como protagonista, la letra U. Y nos dice que la U es muda cuando viene después de la letra G y si viene antes de una vocal. Entonces, la U va a ser muda si viene después de la letra G, bien, y antes de una vocal, bien. Entonces, tenemos estas tres palabras. Guess, que significa adivinar, guitar, que significa guitarra, y tongue, que significa lengua. ¿Listo? Y por último, nuestra última regla de last rule, tenemos aquí de protagonista a la letra W. Y nos dice que la W es muda al principio de una palabra si es que viene antes de la R. Por ejemplo, miren, aquí está al inicio de la palabra y después está una E. Entonces tenemos estos tres ejemplos a continuación. Entonces dice wrinkle, que significa arruga. Tenemos write, que significa escribir. Y finalmente tenemos wrong, que significa incorrecto.
Entonces, chicos, estas son solo unas pocas reglas que les ayudarán muchísimo a ustedes. Por favor, presten mucha atención. Si tienen que ver este video 1, 2, 3 veces, háganlo, tomen apuntes, porque eso les va a servir a ustedes de aquí en adelante para los videos que ustedes deben presentar y la buena pronunciación, la correcta pronunciación que ustedes deben mostrar en el área de inglés. Entonces, espero pues que sea de su agrado y que sea very helpful for you. See you next time in the next video. Goodbye. See you later.